En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Pues estamos de regreso. La edad de oro de América comienza ahora. De hoy en adelante, nuestro país va a florecer y será respetado nuevamente en todo el mundo. Seremos la envidia de cada nación y no dejaremos que tomen ventaja de nosotros por más tiempo. Estoy haciendo una traducción de lo que fue el discurso. Así partió, de hecho, el discurso de Donald Trump, 30 minutos ahí, con la mirada, yo diría bastante preocupante o preocupada, de no solo el actual ya expresidente Joe Biden, sino de los otros expresidentes, como el propio Barack Obama o Bill Clinton, ¿no? Que no podían creer lo que estaban escuchando, porque la cantidad de cosas que ahí salieron son de verdad muy preocupantes. Y queremos pasar a conversar precisamente de esto con la doctora en Ciencia Política y profesora titular de Género y Política de la Universidad de Londres, sede Royal Holloway. Estamos hablando de Jennifer Piscopo. Jennifer, un millón de gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias por la invitación. Jennifer, estábamos conversando sobre este discurso de 30 minutos y te quiero preguntar, antes de entrar al discurso, te pregunto, ¿es efectivamente el presidente de Estados Unidos quien más poder ha concentrado en la historia? Sí, los tres ramas del gobierno están ya en las manos del Partido Republicano y están siguiendo los lineamientos de Trump. En otros momentos habían liderazgos dentro del Partido Republicano que se llamaban en ese momento los nunca de Trump, ¿no? Que sí le oponían, pero en ese momento lo que vimos en todo el proceso de confirmar los nombramientos del gabinete, eso es un proceso que pasó antes, ¿no? De la toma de mandato ayer. Lo que vemos en ese proceso es ya no hay más de ese rama del Partido Republicano de nunca Trump y son todos en línea con él. Ya, eso de todas maneras. Pero ahora lo que te quiero preguntar es lo siguiente, porque partamos analizando este discurso. ¿Qué significan estas declaraciones del tipo, la edad de oro de América comienza ahora? Vamos a recuperar el canal de Panamá. Mira, te estoy nombrando algunas cosas, ¿no es cierto? Como cambiarle el nombre al Golfo de México por el Golfo de América. A ver, primero, ¿son bravatas, como se dice en castellano, son solo declaraciones o ahora sí que tenemos que tomarlo muy en serio? Bueno, los dos. Son declaraciones, muchos son tontas, ¿no? Renombrar como un golfo del Golfo de México al Golfo de América, pero son declaraciones muy poderosas porque lo que están haciendo es creando una confusión en el mundo diplomático, están creando quejas, están impidiendo los negocios, el flujo natural de las relaciones con otros países y son declaraciones, pero también son intenciones y anuncios de la posición de Trump, que es, bueno, a un nivel confundir el respeto internacional con la intimidación, pero en la intención de usar la intimidación, usar las quejas para ir rompiendo relaciones con otros países, pero con el objetivo de poner
lo que dicen en los Estados Unidos primero. Entonces son señales a su base y a su intención de liderazgo, que va a ser un Estados Unidos en 4 años no corporativo, pero belicoso. Ya, pero belicoso, ¿en qué orden? Porque él mismo ha dicho en su discurso que él está lejos, ¿no es cierto? Él se llama, mira, él se define como un peacemaker. Él es un hombre que va a hacer viene a hacer, a poner la paz, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo a unificar al país. ¿En qué sentido belicoso? Bueno, belicoso con una confrontación con la esfera internacional y posicionarse como un modelo de paz interiormente, ¿no? La Ya, idea es construir una imagen dentro de los Estados Unidos, de un Estados Unidos unidos, grande, fuerte, entre sí y posicionarse unido frente al mundo internacional. Por ejemplo, una de los órdenes ejecutivos ayer. Todavía estamos mirando a todos para entender las consecuencias, pero uno fue quitar los Estados Unidos con la Organización Mundial de Salud. Entonces, eso es romper con la cooperación internacional con un discurso que tiene un enfoque doméstico que los Estados Unidos ya no manda, ya no marcha al orden de la esfera internacional, pero va a mandar a la esfera internacional para recuperar, digamos, ¿no? claro. Recuperar una idea patriótico interno. Claro, ahí es un punto muy importante que tú has tocado y lo acabas de decir, estos llamados decretos o decisiones ejecutivas. Sí, Espérame, se llaman, no tengo, acá están, órdenes ejecutivas, exacto. justamente, que para nosotros en Chile, para que se entienda, son digamos, gobernar por decreto, es decir, no tener que pasar por el Parlamento, sino que un decreto, en fin. A ver, hablemos de eso, porque hay varios temas ahí que son muy importantes, como la salida de la Organización Mundial de la Salud o del Acuerdo de París. ¿Qué son estas órdenes ejecutivas? Sí, los órdenes ejecutivos, bueno, tienen una fuerza de ley, pero no son leyes iguales a lo que sacan en el Ok, Congreso Federal. Los órdenes ejecutivos solamente pueden mandar a las agencias federales, las agencias del Ejecutivo, en cómo actuar. Entonces, solamente se aplican a esas agencias y tienen que respetar normalmente las competencias de esas agencias. Por ejemplo, los órdenes ejecutivos en términos de la educación solamente se aplica a las instituciones de educación que reciben fondos federales. Entonces, no son tan comprensivos como las leyes que sacan en el Congreso Federal, y también en tiempos normales los órdenes ejecutivos hay que seguir los lineamientos de la Constitución. No se pueden mandar algo que está afuera de la Constitución. Entonces, no son exactamente iguales a los decretos como se entienden ah, en Chile. perfecto. Ya, perfecto. Es muy interesante ese punto que me acabas de señalar. Por ejemplo, el país de España lo traducía como decretos. Claro, no sé cómo serán los decretos en España, pero efectivamente acá los decretos tienen fuerza de ley. Pero de todas maneras, esos decretos le permiten, por ejemplo, te lo pregunto, indultar a 1.500 personas condenadas por el asalto al Capitolio. Sí, eso porque el poder de hacer perdones es un poder que se concentra en el Ejecutivo. Sí, Ya, entonces ese es un poder que tiene el presidente por la Constitución. Y sí, entonces en eso sí tiene la fuerza de ley. En otras áreas de políticas públicas dependen de cuáles son las competencias del gobierno federal. Pero en ese caso, poder de perdonar sí pertenece al presidente. ya. ¿Qué importancia, qué impacto, qué consecuencias tiene que él le dé el indulto a uno de los hechos probablemente el más grave que atentara contra la democracia cuando él se niega a aceptar su derrota? Sí, y ese manda un señal muy importante porque manda el señal que no va a ser un costo de una persona privada, ¿no? Que decide enforzar la visión de Trump, ¿no? Entonces sí tiene algo muy concreto, ¿no? En los indultos, porque ya están libres esas personas, pero el señal es aún más fuerte, ¿no? Tiene el señal que si una persona privada quiere levantar armas de fuego para defender una acción de Trump,
van a recibir un perdón. Y ese es muy importante porque vamos a llegar a los Estados Unidos a preguntas muy importantes de quién va a implementar la visión de Trump, ¿no? Va a depender en todo la voluntad de personas en el servicio civil, ¿no? De oficiales en los estados y los gobiernos locales que quizás van a decir que no van a seguir un orden federal que parece que no es constitucional. Y entonces, ¿quién va a hacer ese enforcement? Claro. Quizás las personas privadas, ¿no? Ya. Con ese ejemplo del 6 de enero, van a encargarse con ese enforcement y ya Trump mandó el señal que no va a ser un costo de hacer eso. No, es que tremendo. Déjame seguir con algunos aspectos del discurso. Cuando él dice, we will drill, baby, drill, vamos a perforar, que es este eslogan que se mantuvo durante la campaña, ¿verdad? Y que tiene que ver con el explotar el petróleo, porque ellos tienen, dice él, Estados Unidos tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, como parte de una nueva era de petróleo, de gas, ¿no es cierto? Y lo vamos a exportar y vamos a volver a ser ricos nuevamente. ¿Lo va a poder hacer? Si es en el poder del gobierno federal con esos órdenes ejecutivos de quitar con regulaciones muy importantes para proteger el medio ambiente, y eso ha sido una intención muy clara en la campaña, ¿no? De eliminar muchos de los procedimientos, ¿no? Para las empresas que buscan explotar el petróleo y tienen consecuencias muy, muy serias para la enfrentación con el cambio climático, tanto a nivel doméstico, tanto a la esfera internacional. Pero que aquí hay varios puntos, porque, por ejemplo, por otro lado, dice que va a impedir o va a revocar, dice, el mandato para los vehículos eléctricos, y resulta que Elon Musk tiene una empresa de vehículos eléctricos, Tesla. A ver, ¿cómo se entiende eso? No, eso es también otro tema del gobierno, que es muy claramente que el gobierno federal está en el intercambio de favores, no usando órdenes ejecutivos, usando el quito de muchos reglamentos, no solamente para avanzar con temas de políticas públicas, ¿no? Como menos regulación en el medio ambiente, pero también para dar favores muy explícitos a individuos, empresas específicas que están apoyando a Trump. Y ese intercambio también es un problema porque normalmente pensamos que los gobiernos democráticos son imparciales y ahora lo que vemos con Trump es un gobierno muy parcial, muy abiertamente intercambiando favores con empresarios. Pero, a ver, pero por eso te preguntaba, porque esto entra en abierta contradicción con un hombre clave en su gobierno como es Elon Musk. Pues necesitan apoyo, poder, dinero por todos lados y Musk demostraba su intención de poner su plataforma, su dinero, su voz en favor de Trump y ahí estamos con esas figuras muy problemáticas en el centro de gobierno. Tan en el centro que también están dando discursos en el acto de toma de posesión, ¿no? Exactamente, y eso quiero preguntarte, ¿qué significa que estén en el día de la toma de posesión del mando Elon Musk, Jeff Bezos o Mark Zuckerberg? Sí, todos empresarios que están en ese abiertamente intercambio, ¿no? ¿Ya? Y están usando las plataformas que tienen. Por ejemplo, Jeff Bezos, para los que no conocen, es el dueño de Washington Post, que en un momento fue un periódico, un diario muy importante, y también es el dueño de Amazon. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y Sí, cuál es el interés de Amazon en el gobierno de Trump? Bueno, si exacto. Trump siga con su promesa de introducir aranceles con China, aumentarían los precios de todas las cosas que se venden en Amazon. Pero el modelo de Amazon dependiente, ¿no? En vender las cosas muy baratos. Entonces, lo que hace Bezos es usar el diario del Washington Post de apoyar, de no criticar a Trump con el supuestamente intercambio que si vengan los aranceles, quizás vengan con una exención para Amazon, ¿no? O para otras empresas, igual por ejemplo, con Tesla. Y eso es como un nuevo modelo, como dijiste, Mirna, una nueva época, pero no es una época
una época que normalmente se asocian con la imparcialidad de la democracia, ¿no? Claro, ¿y qué pasa por qué Mark Zuckerberg quiere estar bien con Donald Trump? ¿Cuál es el objetivo que él persigue? ¿Que le quiten regulaciones? ¿Cuál? Bueno, Mark Zuckerberg tiene ganas de estar con el club de visionarios, ¿no? De ¿Ya? hombres que ya están en el centro, pero más específicamente para ser el ejecutivo principal de Facebook, ¿no? El modelo de Facebook, ¿no? De ganar rentas es en circular la información y circular la información que recibe mucha atención. ¿Cuál tipo de información que circula en las redes sociales que recibe atención? Que es la información falsa, la información inflamatoria, controversial. Hace como 2 semanas Zuckerberg anunció que en los Estados Unidos Facebook está quitando todos los controles sobre el contenido, están quitando todos el proceso de verificar la información que está circulando. Eso es también para sacar más rentas de su modelo de empresas y también crear un ámbito donde están los discursos de Trump y más que son discursos misóginos, racistas, ¿no? Circulando sin control y están en ese vínculo, ¿no? De circular información, ganar rentas y tener exenciones de la regulación que normalmente inhiben ese tipo de cosas. Tremendo. No, totalmente importante lo que tú acabas de señalar. Mencionaste el tema racial y él menciona en su discurso a Martin Luther King, pero haciéndose parte de la lucha, ¿no es cierto?, del pueblo afroamericano por su liberación, de alguna manera. ¿Cómo lo ves? Bueno, no es algo serio, ¿no? Yo creo que una cosa que hacen los populistas, que hacen la derecha, es tomar frases, ideas, no slogans de la izquierda o de otras luchas para la democracia, para la justicia social y usarlas, pero son gestoras cínicas, ¿no? A cierto nivel y no hay nadie que de veras entiende el legado de King que va a pensar sinceramente que Trump está siguiendo con el legado de King. Entonces, estos son gestoras súper cínicas y sí, pero es lo que hacen los populistas, de tratar de pretender que son parte del legado de esas figuras importantes, aunque es muy, muy lejos de la verdad y la actualidad. Eh, Jennifer Piscopo, conversamos a esta hora con la cientista política y profesora titular de Género y Política de la Universidad de Londres, Jennifer Piscopo. Jennifer, cuando él dice, porque mira, yo me preocupé de escuchar el discurso, dice, we are taking it back por el canal de Panamá, lo vamos a recuperar. Pero a ver, ¿qué significa realmente? Bueno, hablando a nivel del discurso, eso también es parte de poner los Estados Unidos primero, de regresar a un momento de otros siglos, ¿no? Cuando los Estados Unidos ven el mundo como su destino, ¿no? De tomar posesión de territorios extranjeros. Eso es de otro siglo, pero están tratando de recuperar esa imagen, ¿no? De los Estados Unidos como dominio de esos territorios. Claro Pero que no es exactamente exacto decir que los Estados Unidos pueden tomar posesión del canal de Panamá, que pertenece a Panamá. Tampoco no es muy realista decir que los Estados Unidos pueden tomar posesión de Groenlandia, que es posesión de Dinamarca, no es posesión de los Estados Unidos. Pero esa es parte de la creación de confusión, la creación de chaos, el deseo de impedir las relaciones normales diplomáticos y tratar de cultivar un movimiento en los Estados Unidos de presionar, no sé, de usar fuerza militar y de usar las amenazas en negociar cosas internacionalmente. claro, lo que pasa es que yo te entiendo lo que tú dices. Una cosa es lo que él diga en este discurso y otra es lo que el país como Estados Unidos pueda hacer, porque uno se imagina invadiendo el canal de Panamá. Tú eso lo ves muy lejano. Sí. Imagínate un escenario que quizás los Estados Unidos hacen amenazas de mandar fuerzas militares para bloquear las entradas a las canales, ¿no?
Si ¿Ya? piensan que eso es posible, ¿no? ¿Cómo va a responder los demás de los países que dependen en el tráfico, ¿no? Que cruza la canal? Sí. Solamente con esa amenaza, Trump puede buscar concesiones muy grandes de otros países, pero eso no es un modelo normal de negociar y yo creo que los diplomáticos de todos los países no entienden bien cómo responder a ese nivel de amenazas porque a un lado son tonterías, pero al otro lado Trump está mostrando ni con 24 horas en la oficina que tiene la intención de tratar hacer las tonterías, de tratar hacer las cosas imposibles. Y esa chaos va a ser muy difícil navegar usando las reglas diplomáticas normales, ¿no? Claro, quiero preguntarte a propósito de ese punto, de cómo llegando a la oficina, como dices tú, llegando ya al cargo y al poder, ¿cómo va a gobernar? Porque tenemos un elenco de un gabinete que francamente uno dice, cómo pudiste poner, como por ejemplo, ¿no es cierto?, ministro de Salud a un negacionista de las vacunas, ¿no? Y así suma y sigue. ¿Cómo va a gobernar? ¿Cómo lo ves? Sí. En el primer mandato, Trump buscaba nombrar personas que quizás no eran súper capacitadas para su posición, pero quizás eran un poco, ¿no? Eran un poco. En ese segundo mandato está nombrando personas que también esas personas son tonterías respecto al puesto y el perfil de las personas. Y yo creo que eso es una paradoja, ¿no? Porque por Ah, un lado, la misión del Partido Republicano es tomar posesión del gobierno, pero transformarlas y usar el gobierno, ¿no? Para lograr ciertos objetivos, pero al mismo lado, usar las instituciones del gobierno para transformar esas instituciones en bromas con otro objetivo que es por el largo plazo disminuir el poder del gobierno federal. Entonces, si las agencias y las instituciones están cabezados por tonterías, que están cabezados por gente que no hace qué hacer, entonces no se cumplen esas instituciones con sus mandatos, ¿no? Con sus objetivos, el claro. valor de esas instituciones va disminuyendo. Y después es muy fácil decir, bueno, el ministro de Salud no hace nada, no tenemos programa federal de salud, entonces ¿por qué tenemos ministro de Salud en el fondo? Eliminamos el ministro de Salud. Entonces, eso es paradoja, ¿no? Por un lado, usar el gobierno para lograr objetivos y al otro lado, tratar de despreciar el gobierno federal hasta que se puede decir que no debería existir. Uf, pero eso ya sería, claro, te entiendo lo que tú dices, pero em, quiero preguntarte, ¿cómo calificarías tú a Donald Trump? Porque algunos dicen es un populista, nacionalista, es un ultraderecha. A ver, ¿qué es Donald Trump exactamente? Ahora entendemos que es un populista de la derecha, no tiene la intención de respetar las normas democráticas ni los procedimientos institucionales, está rompiendo todas las reglas, todas las normas de la democracia, tanto a nivel doméstico, a nivel internacional. Si tiene una agenda entre sí, personalmente, yo creo que la agenda que tiene es una agenda narcisista, ¿no? De ser el rey y tiene en su círculo personas con Claro. esa visión del gobierno federal que acabo de explicar, con esa visión de los Estados Unidos que estamos hablando, y han convencido a Trump que seguir con esa visión es como Trump personalmente va a recibir la adoración, va a comportarse como el rey. Entonces, sí es populista, pero también es una persona que están usando otras personas para cumplir con una visión del Partido Republicano que es una visión muy nacionalista, muy tradicional, del siglo XIX.
Pero ¿es verdad que el Partido Republicano quiere volver al siglo XIX con todos estos proteccionismos, con todo este mundo que además, siendo globalizado, ¿no es cierto? Ellos van a ponerle aranceles a esto, al otro, le van a subir los aranceles a China al 60%, le quiere poner aranceles ahora a Canadá al 25%, lo mismo a México. ¿Qué va a pasar ahí? Porque se van a encerrar. Yo creo que a nivel individual, quizás no todos de los partidos quieren regresar a ese momento, pero lo que estamos viendo, regresando, por ejemplo, al proceso en el Congreso de confirmar los jefes de gabinetes y los ministros, lo que estamos viendo es que los que quizás personalmente siguen ese campo de nunca Trump, en ese momento no están hablando en voz alta. No, por ejemplo, algunos periodistas sugieren que si tuviéramos votos privados en confirmar los ministros de gabinete, muchos del Partido Republicano quizás no votarían para esas figuras tan tontas, ¿no? Para liderar esos ministerios. Pero no tenemos votos privados, tenemos votos públicos. Claro, exacto. Todos no votaron en los lineamientos de Trump. Y yo propongo que igual a esos empresarios, los visionarios como Musk, Zuckerberg, Bezos, los individuos en el Partido Republicano en ese momento cuidan más, ¿no? Su imagen, teman más, ¿no? La rabia de Trump y están en línea públicamente. Entonces, para mí, no me importa lo que quieran personalmente, no están levantando la voz públicamente, ¿no? Uf, no, es que es muy tremendo esto. Quiero solamente para ir cerrando, Jennifer Piscopo, algunos analistas sostienen que lo que pasa con Donald Trump no es el producto de algo como quien dice, hoy apareció un líder que logra conectar con ese pueblo norteamericano que se siente desplazado, que no se siente interpretado, todo lo que ya hemos sabido, sino que es el resultado de la pérdida de la hegemonía de Occidente y de las democracias liberales, porque este no es solo un fenómeno de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? Bueno, seguramente que Trump no es solo, ¿no? Anda con otras figuras internacionales con discursos muy parecidos, ¿no? Respecto al nacionalismo y la construcción de un nacionalismo que tiene dinámicas racistas, dinámicas misóginas, ¿no? Que es regresar a un momento donde las mujeres también tienen ciertos roles. Y yo creo que esos discursos de vamos a tomar posesión de Greenland, vamos a tomar posesión del Canal de Panamá, sí es consistente, ¿no? Con esa idea de reposicionar los Estados Unidos como una fuerza, ¿no? Que usa la fuerza para lograr los objetivos, que no usa el debate, los negocios, que se ven ese grupo, ¿no? Como estrategias débiles. Y sí, yo creo que es importante y las dimensiones tienen consecuencias, ¿no? Porque ¿quién está parte de ese nuevo Estados Unidos? No es todos los Estados Unidos, pero solamente ciertas personas, no, no es los afrodescendientes, no es la población latina, no es la gente trans, y eso también va a tener consecuencias, ¿sí? Claro, sobre todo porque dijo que ahora hay solo un hombre y una mujer. ¿Cómo lo ve el mundo europeo? Tú que estás en Londres, ¿cómo recibe el mundo Europa el discurso y los anuncios que ha hecho Trump? Bueno, yo veo un poco de shock, ¿no? Una pregunta fue, ok, Trump en el primer día va a una estrategia máxima, ¿no? ¿O va a una estrategia minimalista con respecto a sus promesas durante la campaña? Lo que vemos fue por una estrategia máxima, no fue por lo máximo. Todos ¿no? los órdenes, el discurso fue a 100%, ¿no? En eso. Entonces Claro. yo veo un poco de shock, pero también veo un poco de esperanza que, ok, quizás podemos tratar, negociar, explicar, usar los procesos normales para contenerlo, pero yo dudo sinceramente que esas estrategias normales van a funcionar y es difícil porque, claro, los que se acostumbran a reglas y procedimientos democráticos tienen dificultad en pensar en otros modelos,
¿no? De construir la política pública. Pero yo creo que es muy importante que buscamos esos otros modelos, porque los modelos anteriores no van a contener a Trump. Así que, por lo tanto, Jennifer, tú dices que está por verse qué va a traernos este nuevo periodo de Donald Trump. Es decir, todavía pueden pasar muchas cosas que nos sorprendan o nos sigan sorprendiendo. Yo creo que sí. Entonces, ya sabemos las líneas de algunas cosas que van a hacer, pero no sé, quizá hay cosas hace un año que no fue esperables y quizás ya son muy esperables. Y entonces, cada Correcto. día estamos con más cosas, Mirna, de tratar de entender. Totalmente. Jennifer Piscopo, doctora en Ciencia Política y profesora titular de Género y Política de la Universidad de Londres. Muchas gracias por haberte Muchas dado el tiempo. gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia: tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia Universidad Acreditada y Adscrita a Gratuidad, academia.cl. Me despido, nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen día. En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia. Universidad Acreditada y Adscrita a Gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.